para llevarnos a la tierra de los aliados de los españoles que consumaron la conquista. Está Claudia con nosotros el ¿Cómo día de están, hoy. Bienvenida, queridos Clau. amigos? ¿Qué hay, Pues, Clau? pues muy bien, muy contenta de irnos a uno de los estados que más me gusta de la República. Es pequeñito, cerquita y precioso, o sea, de Así verdad. es. Además de Tlaxcala, que es una ciudad fantástica, que por supuesto hay que conocer, fíjate que hay muchísimo que ver, no mucha en cantidad, sino de mucha calidad. Mira, tenemos Apizaco, que Apizaco es un pueblito, que ya es un pueblo, más bien una ciudad, Sí. y fíjate que es el segundo municipio más importante del estado. Hay algunas cosas que ver, Basílica de la Misericordia, por ejemplo, Sí. y fíjate que donó las torres Mario Moreno Cantinflas, eso poco lo saben, es una ¿Para la basílica, basílica? para la basílica, así Wow. es, él donó la... Y bueno, es una cosa muy bonita porque se celebra ahí Nuestra Señora de la Misericordia justo por ahí del 12 de mayo, o sea que... O sea, ya Próximamente. mero. Oye, Ya pero mero. cuéntanos, queremos ir el 12 de mayo a Pisaco, ¿cómo le hacemos para, de entrada, llegar? Fíjate que Estamos estamos cerca, ¿no? a 106 kilómetros de la capital, Sí. entonces puedes ir ya sea en camión, en coche, pues en fin, tú te organizas, hay muchas líneas de buses y demás, Sí. y pues no está nada lejos, ¿qué harás? 1 hora y media, 2 Por horas. la salida a Puebla, ¿verdad? Por la salida a Puebla. Es camino a Puebla y ahí nos Exactamente. desviamos a a... Tlaxcala. Muy bien. Está Qué cerca de maravilla. Puebla, de hecho, muy cerca de Puebla. Y bueno, además ahí tenemos un museo de la piedra, porque fíjate que lo más importante en Apizaco es que llegó el ferrocarril, uno de los primeros ferrocarriles, 1866, me parece, los primeros rieles que se tendieron. Y bueno, uno de los monumentos, digamos, más conmemorativos de la ciudad es la Maquinita, que es esta, digamos, locomotora todavía a vapor, imagínense Sí. ustedes, que pueden visitar y pueden ver, y es un poco como el símbolo de la ciudad, ¿no? Pero yo no me quiero detener en Apizaco porque tenemos ahora sí que la joya de la corona, que es Huamantla. Huamantla. Huamantla, pues, todos han escuchado la Huamantlada, las famosas fiestas. Estas suceden hasta agosto. ¿Y qué es la Huamantlada? La Huamantlada es como la pamplonada, sueltan 32 toros por las calles de la ciudad. Es una zona muy taurina, hay muchas haciendas ganaderas, cerealeras y pulqueras. Entonces es una zona muy aficionada a los toros. Sí. Hay, Ok. por supuesto, feria, Sí. entonces podemos ir en esa fecha o podemos ir en cualquier momento del año, que también, pues bien vale la pena, porque cuando no vas con la feria, pues conoces cosas que tal vez no sabías. Justo mencionabas tú los otomís. Y fíjate que los otomís, es increíble porque muy cerca de ahí todos conocen Cacastla, ya hemos hablado aquí de Cacastla, que es una de las ruinas más bonitas con los frescos y demás, pero hay otra zona que se llama la zona de Tecuaque. En Tecuaque, ahí sucedió algo increíble, querían asaltar a Hernán Cortés, nunca llegaron a él, pero mataron a una caravana con varios españoles. Los otomís dieron bastante guerra también en el tema de la conquista. Y bueno, es interesante porque es una zona menor, pero es una zona diferente que está cerca de aquí, del Sí. Huamantla. Y pues bueno, podemos conocer algo, además de las bellezas de Huamantla, que son básicamente es muy famosa por estos tapetes de flores que hacen todos los sábados. La gente no sabe, pero todos los sábados, este es el Museo de los Títeres, fíjate, vamos a pasar varias imágenes, es otra de las cosas importantes de Huamantla, y ahí están en pantalla las flores en el piso. ¿Y eso pasa todas las lindo. semanas? No, fíjate, todos los sábados hacen un solo tapete en una de las calles. Wow. Esto obviamente es cuando ya está la feria y estamos hablando que toda la ciudad prácticamente se cubre de flores y de Y de acerrín fiesta. y Qué de belleza. fiesta, y hay muchísimo que hacer. Obviamente también visitar el Museo Taurino, que es otro de las cosas realmente importantes. Esta es la zona arqueológica que les mencionaba, Tecuaque, Sí. que es donde asaltaron la caravana. Sí. Pero seguíamos hablando, vamos a dejar correr las Y imágenes. una zona arqueológica circular, vemos, Sí. cosa Fíjate. que no es tan No es normal, común, ¿no? Ahí no es Cuicuilco común. me parece que Sí, una Cocuilco, pirámide Cuicuilco es la circular. pirámide. Pero mira qué bonitos los magueyes, obviamente es tierra de maguey, Sí. totalmente. De hecho, también está el Museo del Pulque, Ya. en una de las haciendas. Hay varias haciendas que puedes visitar, que todavía hacen leche, quesos, en fin, todavía están en uso. Mucha tuna, ¿no? Mucha tuna. Así que podremos comprar buenos quesos allá. Claro, hay un lugar que se llama La Vaquita, fíjate, que está en Tlaxco. Tlaxco es otro pueblito, un pueblito mágico, y bueno, realmente también vale la pena conocerlo. Ahí hay una hacienda que se llama Cochuca, que podemos caminar y ver todo lo que es relativo al pulque, y también la que sería La Vaquita.
Ya. que hacen quesos artesanales desde hace más de 20 Qué años. rico. Y bueno, pues hay mucho que hacer, la verdad. Gran También excusa para viajar. Justo que acabamos de hablar sobre Sí. la lactosa, ¿no? Y la intolerancia a Claro. ella. Un queso fresco en Tlaxcala y además nos comemos ese atún aunque nos espinemos la mano, ¿no? No estaría mal. Y también el santuario de las luciérnagas, fíjate que se me olvidó decir, en el verano Ajá. se prende este bosque de luciérnagas, estos animalitos que desprenden luz. Sí. Y bueno, es precioso ir en la noche, obviamente ahí sí hay que quedarse a dormir para verlas, porque en el día, pues míralo ahí, lo tenemos Claro. en pantalla, mira, Mira qué qué bonito bonito. se ve. Qué bonito. Y para concluir, pues mucho contacto con la naturaleza, porque está todo lo que es el Parque Nacional de la Malinche, el volcán Malinci, Sí. que también puede uno subir. Desde muchos pueblos Wow. tiene la vista al volcán y bueno, vean nada más que milagro de la naturaleza. Qué Oye, maravilla. hay que ir a ver a las luciérnagas, ¿no? Además dicen que son de buena Eso. suerte. En Sí. Italia está esa creencia que cuando ves uno es de buenísima suerte. Ay, hay que ir, Mira qué definitivamente. cielos, entonces. mira qué cielos. No, Qué bueno. bonito. Vamos a Tlaxcala. Así es. Vámonos. Vámonos para allá. Clau, muchísimas gracias por este Gracias a recorrido. ustedes. Definitivamente hay que aprovecharlo para este fin de semana, para los que están por venir. Todo Incluso- el verano. Así es. Ahí está. Hay que disfrutarlo. Muchas gracias.